desesperado por ti. Con un corazón sediento, espera de ver de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Derrama tu gloria. Esperamos por ti. Oh, ven, díselo. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven.
Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Ven y llena este lugar de ti, Señor. Ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Díselo. Y llena este lugar. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento, espera de ver de ti. Una vez más, todos juntos. Estoy aquí, dice la iglesia, desesperado por ti. Con un corazón sediento, espera de ver de ti. Estoy aquí. No hay nada más hermoso que entrar en su presencia cada día. El Espíritu Santo, hermano, está en este lugar, hermano. Solo tienes que sentirlo. En el libro de los Salmos, capítulo 150, es un salmo muy conocido a nivel mundial, a nivel de los cristianos, conocedores de la palabra, estudiadores de la palabra. Una exhortación de alabar a Dios con instrumentos de música. Lo que prácticamente hacen los ministerios de cada altar de una iglesia, alabar al Señor con los instrumentos que fueron creados por manos de hombres, pero por el entendimiento y la sabiduría de Dios Altísimo, porque todo conocimiento siempre viene de lo alto, amado. En el libro del Salmo 150 dice: alabad a Dios en su santuario, o sea, en su templo, alabarle en su magnificencia de su firmamento, en todo tiempo, en todo su esplendor, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con panderos y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Y por último, diciendo: todo lo que respire, absolutamente, hermano, todo lo que respire, todo lo que fue creado, hermano, que tenga un cuerpo, que tenga conocimiento, fue creado para adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y acá hay un pueblo que adora al Señor, un pueblo que exalta su nombre, amén. Seamos razonables, hermanos. La Biblia siempre fue clara y precisa al decir que en los postreros tiempos el amor de muchos se va a enfriar. En pleno 2023, hermanos, vemos congregaciones vacías, como podemos ver iglesias llenas, pero con el alma vacía, con el espíritu totalmente seco. El Señor nos viene por una multitud, por todos aquellos que dijeron: sí, acepto al Señor. Entonces, cuando sea la venida del Señor, todos aquellos que aceptaron al Señor se van para el cielo. No es así. La Biblia dice que el Señor vendrá por aquellos que han permanecido fieles hasta lo último. Hasta lo último. Porque en el transcurso de nuestras vidas como cristianos, los primeros días, los primeros años podemos servir con total fulgor al Señor, pero al pasar el tiempo, esta carne, este sentimiento hacia el Señor se puede ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque el simple hecho ya nos vamos acostumbrando simplemente a venir a una iglesia y no a adorar. Entonces, hermano, debemos poner la mano en el corazón y decir: Señor, no solamente quiero venir y sentarme, quiero venir y adorar.
Porque existen estadios llenos. Cuando viene un cantante cristiano, cuando viene un predicador, existe un estadio lleno donde se agolpa un montón de gente. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuántos verdaderamente los que están ahí son verdaderos, son llamados hijos de Dios, como lo dice en Juan? Y sí que aquí hay un pueblo, hermano, que somos hijos de Dios. Pero no solamente somos hijos de Dios. Aquí hay un pueblo que somos verdaderamente hijos de Dios. Porque eso es lo que quiere el Señor. Verdaderos hijos de Dios. Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, hermano. En espíritu y en verdad. No hay que permitir, hermano, que el enemigo en cualquier momento, cualquier cosa de nuestras vidas nos haga tropezar para hacernos caer. Jamás. Jamás. Siempre hay que estar sujeto a esa mano poderosa, confiando en su palabra, que llena este lugar el Señor. Y cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti una vez más. Cuando tu gloria desciende a un lugar, Toda la tierra tiene que adorar. resucitan los muertos, se sanan enfermos Con tu poder queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Derrama tu gloria. Esperamos por ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu llena ese lugar, amado mío. Un pueblo vivo es un pueblo que alaba, y un pueblo vivo es el que está aquí en este lugar. ¿Cuántos adoran y exaltan su nombre? Gozoso estar en la presencia del Señor, amén. Que descienda una vez más con poder, amén, aleluya. Levanten la mano los que están felices, los que han venido feliz. O sea que desde que salieron de su casa, vámonos hermano, vámonos mijo, vámonos esposo, vámonos porque nos vamos al culto feliz. O sea, quiero que le sonrías al hermano que está a tu lado, sonríele, sonríele. Pélale los dientes, hermano, al hermano que está a tu lado. Dile, Cristo te ama y yo también. ¿Cuántos han venido a celebrar la victoria del Señor? Uy, ¿cuántos han venido a celebrar la victoria del Señor? Uy, ay, yo escuché una voz de un niñito que gritó fuerte, ¿eh? Ay, ya veo para que aprendan, hermano. Venimos a celebrar la victoria del Señor, aleluya. Yo sé que sí, yo sé que sí. Digan conmigo, Señor, celebro tu victoria, dilo. Señor, yo celebro tu victoria. Señor, yo celebro tu victoria, amén. Y celebremos su victoria. Celebremos ante el Rey. Unidos cantemos alegres en su nombre. No hay nadie como Él. Una vez más, celebremos.
hay nadie como Él. ¡Wow! a su nombre. Y a su nombre, iglesia. Alábale, alábale porque Cristo vive, alábale porque Cristo vive. ¿Quieren seguir exaltando su nombre? Aleluya, alábale porque Cristo vive, hermano. Exáltele, 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 exáltele. No te canses. Vamos. 1, 2. Ardiendo el fuego, en mi alma está. Ardiendo el fuego, en mi alma está. Nuestra llama me limpiará. Oh, aleluya.
ardiendo el fuego, en mi alma está, gloriosa llama, me limpiará. Oh, aleluya, mi alma ardiendo está. Oh Señor, Quiero que hagas de mi ser, como la zarza quiero ver con tu poder. quiero dar como señal. Estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y verdad. Oh Señor, quiero que hagas de mi ser, como la zarza quiero ver con tu poder. Oh Señor, quiero que hagas de mi ser, como la zarza quiero ver con tu poder. Bendito seas, Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú. Bendito Jehová, en tu palabra esperaré. Y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya. Amén, 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 amén. Bendito seas, Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú. Bendito Jehová, en tu palabra esperaré. Y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya. Amén, 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 amén. Bendito seas, Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú. Bendito Jehová, en tu palabra esperaré. Y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, Oh aleluya, amén, 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 amén. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. con gozo. A ver cómo se escucha el coro cantando diciendo 1, 2, 3. Que no pare, que no pare, que no pare, que no pare. Y que no pare, que no pare, que no pare, que no pare. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, pisando el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, Yo sigo el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento muy débil, ya no puedo escalar. Alzo mis manos alza tus al manos al cielo, cielo. y Cristo fuerza me da. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. ¿Pero qué? Alzo mis manos al cielo, y Cristo fuerza me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo
Pues sigue alabando al Señor. Síguele exaltando al Señor. Aleluya. ¿Están cansados, hermanos, o no? Pues las palmas para el Rey, aleluya. Las palmas para Dios. Las palmas para el Señor, hermano. Alábale, porque Cristo vive por los siglos de los siglos, aleluya. Con gozo, con gozo. Sí, pues. Que la tierra, a la presencia de tu creador, a la presencia de Jehová que la tierra, a la presencia de tu creador, Que tuviste, oh mar, que huiste y tu ojo que te volviste a dar. que tuviste, oh mar, que huiste, tu ojo que te volviste atrás. A la presencia de Jehová que la tierra, a la presencia de tu creador, a la presencia de Jehová que la tierra, a la presencia de tu creador, Que convirtió la pena en estante de agua en agua viva. que convirtió la pena en estante de agua viva. Y ahora salta, Y ahora salta, y ahora salta. para tu Dios. Vamos saltando. Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta, para tu Dios. Y ahora danza, y ahora danza, y ahora danza. Para tu Dios. Y ahora danza, y ahora danza, y ahora danza, para tu Dios. Y ahora grita, Y ahora grita, y ahora grita, para tu Dios. Y ahora grita, y ahora grita, y ahora grita, para tu Dios. sí, pues. Abrió el mar. Y a tus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán, y a tus enemigos destruyó. Abrió el mar, Abrió el Jordán, y a tus enemigos destruyó. abrió el mar, Abrió el Jordán, y a tus enemigos destruyó. Jordán, y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán, y a sus enemigos destruyó. abrió el mar, Abrió el Jordán, y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán, y a sus enemigos destruyó.
Santo es el Señor. Fuerte las palmas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Amén. Merecedor de toda la gloria y de toda honra. Gloria a Dios, santo es el Señor. Así como hemos alabado y glorificado el santo nombre de Dios, pasamos pues a la portadora de la palabra, nuestra pastora Rocío Carriel, amén. Mientras ella pasa, pues dele unas fuertes palmas para el Señor, gloria a Dios. Capítulo 11. Hechos 11. Cuando están aquí, hermanos, los diáconos, los ujieres, que llegan los hermanos y los quieren acomodar acá, sea obediente. Siéntese en el lugar donde le están diciendo. Para eso están, para poder servirles a ustedes y dejarlos en un lugar donde no estén pasando el que llega, el que recién llega, le quitan la inspiración en cuando usted está alabando allí. ¿Por qué? Porque se sienta donde quiere, no donde lo acomodan por ahí. Así que aquí tenemos que aprender a ser obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Listo. Hechos capítulo 11, hoy vamos a estar leyendo desde el versículo 19 al versículo 20, al versículo 30, hermano, del 19 al 30. Y vamos a conocer hoy acerca de la iglesia de Antioquía. Una belleza, hay muchas cosas que tenemos para aprender de ella. Como es palabra de Dios, la vamos a leer en la comunión del Padre, del Hijo y del poder de su Espíritu Santo. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo del
los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuere hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Amén. Que el Señor añada bendiciones a su palabra. Tome asiento, hermano. Gloria al Señor. Leía una frase que en un libro que dice: una iglesia viva es una iglesia que evangeliza. Vamos a estar viendo la vida de la iglesia de Antioquía. La vida de la iglesia de Antioquía. Como hoy estaremos viendo sobre los primeros predicadores que llegaron a la iglesia de Antioquía. ¿Cómo llegó la palabra del Señor a Antioquía? ¿Por quiénes llegó la palabra del Señor a Antioquía? Cuando nosotros estudiamos esta porción de la Sagrada Escritura, hermanos, nos vamos a dar cuenta cuán importante es la predicación del Evangelio. Y aunque es como que si estuviéramos todo el tiempo hablando del mismo tema, eso precisamente es lo que nos hace ver la importancia de la predicación del Evangelio. Por eso una iglesia que predica es una iglesia viva. Pero ¿quién es la iglesia? La iglesia está formada por todos los miembros del cuerpo de Cristo, que somos cada uno de nosotros. La iglesia no es este templo físico, no es el lugar físico. La iglesia son los que se congregan dentro de este lugar. Yo sé que muchos se acostumbran a decir, bueno, vamos para la iglesia, ¿no? Vámonos a la iglesia, ¿no? Y es cuando vienen a congregarse. Pero en realidad la palabra correcta es vamos al templo, ¿cierto? Vamos al templo. Entonces en ese momento que se congregan los miembros aquí en este templo, ellos forman la iglesia. Por eso la iglesia siempre tiene que tener en mente que es necesario que la iglesia sea una iglesia viva, una iglesia portadora de las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Cómo llegaron? Mira, voy a irme un poquito atrás cuando recién empezamos el libro de los Hechos.
La palabra del Señor dice que un día, antes de ascender el Señor Jesucristo al cielo, está en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: y me seréis testigos cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, ¿verdad? Y me seréis testigos, dice que era en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria, ¿verdad? Y dice, y hasta los confines de la tierra, o hasta los últimos de la tierra. Cuando Jesús les dio esa palabra, le estaba dando, instrucciones que estaban muy claras en cuanto a lo que tenían que hacer cuando recibieran el Espíritu Santo. O sea, ellos tenían que ser testigos, y me seréis testigos. Y usted sabe que desde el capítulo 1 al versículo 7 del libro de los Hechos, nosotros vemos todo el desarrollo de la iglesia naciente o la iglesia primitiva, cómo empezó la iglesia a crecer, cómo el líder principal, que era el apóstol Pedro, predicaba la palabra del Señor y la predicaba con poder, y muchos escuchaban el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que cada día el Señor se encargaba de añadir a la iglesia a los que fueran salvos, y empezaron a añadir a la iglesia, y Dios se manifestaba con prodigios, Dios se manifestaba con milagros, Dios respaldaba la predicación del apóstol Pablo. ¿Dónde estaban ellos? Ellos estaban en Jerusalén. Se quedaron ahí cómodamente viendo la manera como Dios se manifestaba, y se habían olvidado de algo que el Señor les había dicho. El Señor los llamó para que ellos fueran testigos de las cosas que Él había hecho por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de aquella obra redentora que no era solamente para unos, sino que era para toda la humanidad, ya que la palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que dice, no se pierda, sino que ¿qué? Sino que tenga vida eterna. Ellos empezaron a quedarse muy a gusto en el lugar donde estaba, y la iglesia primitiva era como una iglesia que tenía cierto prejuicio. Acuérdate, eran medios racistas. Ellos no compartían con ninguno otro que no fueran judíos mismos, y eso lo estuvimos viendo hasta que llegamos a Cornelio, ¿cierto? Ellos compartían con judíos, ellos no le predicaban a los gentiles, era entre ellos mismos. Esa iglesia era muy prejuiciosa, no compartían el evangelio con otro, y aunque la palabra del Señor dice que Pedro predicaba, todos los que se añadían a la iglesia eran todos aquellos que recibían el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras que vemos nosotros la iglesia hasta del capítulo 1 hasta el 7, el Señor tuvo que hacer algo, mira, y te regresa un poquito al capítulo 8, te regresa al capítulo 8, y nosotros vemos en el capítulo 8, cuando la palabra del Señor dice lo que Dios tuvo que hacer, o lo que Dios tuvo que permitir para que se empezaran a hacer o a cumplir las instrucciones que Él había dado. La iglesia se había quedado asentada en Jerusalén, y de ahí seguramente que se sintieron cómodos, con lo que Dios estaba haciendo. Y recuerda que para ellos el privilegio de la salvación, para ellos creían que el privilegio de la salvación era solamente para ellos, que eran los únicos a los que iban a ser o habían sido redimidos. En el capítulo 8 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Se cayó y se fue debajo. Salvo los apóstoles, dice, ¿verdad? Mira lo que Dios tuvo que permitir. ¿Qué fue lo que Dios permitió? La persecución. Quizás si no viene esta persecución después de la muerte de Esteban, hermano, la iglesia se hubiera quedado asentada ahí en Jerusalén.
Pero el Señor permitió la persecución para que ellos empezaran a salir. Recuerda que empezaron a ser perseguidos y dejaron su casa, dejaron sus cosas. Y la palabra del Señor dice que por donde ellos iban, ¿qué hacían? Iban predicando la palabra del Señor. Entonces la persecución era necesaria. ¿Para qué? Para que se cumpliera las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo les había dado. De esa manera es que ellos llegan ¿a dónde? De esta manera es que llegan estos predicadores hasta donde estamos leyendo ahora mismo, hasta Antioquía. Ahora vamos a ir viendo poco a poco, hermano, que les quitó toda la comodidad y luego empezaron a salir para predicar el evangelio de salvación. Ahora bien, dice el versículo 19, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino ¿a quién? Solo a los judíos, ¿te das cuenta? ¿A quién ellos hablaban? A los judíos, pero llegaron, estos predicadores fueron los que llegaron hasta Antioquía. Y dice la palabra del Señor que ellos empezaron a predicar, empezaron a hablar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, empezaron a dar de gracia de lo que de gracia ellos habían recibido. Mira el versículo que sigue. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando. ¿Qué anunciaban ellos? Hermano, ellos anunciaban el evangelio del Señor Jesús. Cuando la palabra del Señor llegó a Antioquía, mira qué es lo que produjo la palabra del Señor en Antioquía. Ellos primero llegaron y predicaban solamente a los judíos. Pero dice que en medio de este grupo había unos varones que también habían ido de Chipre y de Cirene. Entonces ellos ya no estaban viendo en predicar la palabra del Señor solamente a los de Antioquía, sino que a los judíos, sino que ellos empezaron a predicar la palabra a todos, tanto a judíos como gentiles. Entonces en ese momento, esa noticia de lo que estaba pasando en Antioquía, me dice, ¿por qué? Porque la mano del Señor estaba con ellos, Dios respaldaba. La predicación del evangelio en Antioquía fue con prodigio, fue con poder, y dice que Dios los respaldaba. ¿Por qué? Porque la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué es lo que traía? ¿Qué es lo que trae, hermano? La predicación del evangelio. La predicación del evangelio llega al corazón de las personas. Y la Biblia dice que en un día que Pedro también descendió, a la hora de la oración, descendió hasta donde estaban las mujeres, había un culto. Dice que empezó a predicar la palabra del Señor y Dios se encargó de abrir el corazón de Lidia para que creyese a la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, Dios se encarga de hacer la obra en el corazón de la persona. Es Dios el que hace. Pero ¿cómo Dios va a obrar en el corazón de las personas si nosotros no predicamos la palabra de Dios? Dice que la predicación de estos que fueron por causa de la persecución llegaron hasta Antioquía, un gran número, o sea, una multitud, mucha gente se convertía al Señor y ya no estaban viendo si eran gentiles, ya no estaban viendo si eran judíos, ya no estaban viendo si eran griegos, ya no estaban viendo nada. Dice la palabra del Señor que este gran número alababa al Señor, adoraban a Dios. Esto llegó hasta los oídos de los que estaban en Jerusalén, que era la iglesia madre. Allá estaban los apóstoles. Acuérdate que todos salieron. Cuando vino la persecución, la iglesia salió, pero los apóstoles, ¿dónde se quedaron? Se quedaron en Jerusalén. Pero cuando llegó esta información hasta los oídos, mira, dice en el 21 y en el 22, el 21, 22 dice, llegó la noticia
de estas cosas a oídos de la gente que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuere hasta Antioquía. La noticia de las cosas que estaban pasando llegaron hasta allá, hasta la iglesia de Jerusalén. Cuando ellos se enteraban, acuérdate que cuando ellos se enteraban de esto, de estas cosas que sucedía, que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo era predicado en otros lugares, sé que ellos mandaban enseguida a alguien que vaya allá y viera lo que estaba pasando. Eso sucedió. La palabra del Señor dice que fue hasta allá. ¿Quién fue hasta ese lugar? Fue Bernabé. Bernabé. ¿Qué tenía que ir a hacer Bernabé? Bernabé tenía que ir, ver lo que estaba pasando y luego regresar con el informe de las cosas que estaban sucediendo en Antioquía. Pero date cuenta que cuando va Bernabé y llega hasta Antioquía y ve de qué manera habían recibido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cómo había mucha gente que se había convertido a Cristo, él no regresó. Mira lo que dice la palabra del Señor, dice, Bernabé, ¿no? Cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué hizo? Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles. ¿Sabe lo que hizo? Cuando vio eso, se regocijó y empezó a animarlos. ¿Saben qué empezó? Empezó a hablarles, empezó a discipularles, empezó a enseñarles más y a exhortarlos con el mensaje que llevaba, que se mantuvieran fiel, que se mantuvieran firmes en la palabra que ellos habían recibido. No regresó Bernabé, sino que se dio cuenta que la gracia del Señor se había regocijado en aquel lugar y que era necesario empezar a preparar, empezar a enseñar, empezar a discipular a aquellos hermanos que habían recibido el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, el discipulado dentro de una congregación es tan importante, porque en el discipulado se le ponen los fundamentos de nuestra vida cristiana. Hay mucha gente que conoce la palabra del Señor, que sabe, ha escuchado acerca de la salvación, pero no conocen el fundamento de la salvación, de lo que realmente significa, hermano. Y es por eso que los discipulados son muy importantes, aunque en estos tiempos ya a veces no le dan valor a lo que es el discipulado, hermano. Unos ingresan, están en el discipulado y después ya no se los ve más. ¿Y sabes por qué no se los ve más? Porque yo he entendido algo, mira. Cuando a la gente a veces le cuesta algo, le cuesta. Discipulados están cobrando $10. Yo te aseguro que todos van, pagan y van. ¿Sabes por qué? Porque les cuesta, porque cuando se cobra es como que tuviera más valor. De verdad, hermano. Y van, la gente paga. Pero cuando se da una iglesia, los discipulados gratis. La gente no le da valor. ¿Por qué? Porque quizás no le cuesta. La gente debe de aprender a darle valor cuando se trata de aprender la palabra de Dios. Imagínate, ¿qué es lo que hace Bernabé? Él se queda en ese lugar porque vio y empezó a decirle a los hermanos, a exhortarlos a todos, a que con propósito de corazón permanecieran fieles. Y dice la Biblia, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor que cree. Ese era el resultado de las enseñanzas de Bernabé, porque era un varón lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de sabiduría, y enseñaba a la iglesia la palabra del Señor. Y dice que eran gran multitud que venía. Esa gente, hermano, tenía hambre
Estaba sedienta de la palabra del Señor, porque una de las cosas que se puede dar cuenta cuando la gente responde al mensaje del Señor, se nota, lo buscan, tienen esa necesidad de querer aprender más, hermano, aprender más para poder edificar mejor nuestras vidas en Cristo Jesús, llenarnos más de conocimiento, no para ir, hermano, no para llenarnos de conocimiento para ir criticando a otro, no llenando de conocimiento para poder querer poner los fundamentos en otro y no en nosotros, porque la palabra del Señor primero siempre tiene que ser para edificar nuestras vidas, Entonces, gran multitud, este hombre, y mira, y no conforme con esto, cuando vio esto, Bernabé, ¿sabe lo que fue a hacer? Viajó a otro lugar para ir y traer al mejor maestro de aquellos tiempos, el apóstol Pablo. Mira, dice en el 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. ¿Sabes por qué? ¿Por qué cree que le llamaron cristiano? Porque vieron en ellos las actitudes, el andar, el proceder y el hablar de Cristo. Porque vieron en ellos. Porque en el cristiano tienen que ver los atributos, las actitudes, las acciones de Cristo. Por eso lo llamaron cristiano, porque su comportamiento era como los cristianos. Por eso que un cristiano tiene que saber que tiene que predicar la palabra del Señor. Un cristiano tiene que saber que su vida tiene que estar consagrada a las cosas de Dios, hermano. ¿Cuáles son las características realmente que tiene la iglesia de Antioquía? Y era una que en sí me llamaba mucho la atención. La iglesia de Antioquía predicaba la palabra del Señor. No solamente uno, eran todos. Los que fueron esparcidos predicaron, llegaron allá y predicaron la palabra del Señor. Pero luego nomás no eran ellos, sino que era todo el cuerpo de Cristo. Todos los que estaban allí predicaban la palabra de Dios, hermano. Porque la iglesia está toda llamada a predicar a Cristo. Toda la iglesia es llamada para llevar el mensaje de Dios. No importa que estemos viviendo en un mundo malo y perverso, es allí donde tiene que ser derramada la gracia y la misericordia del Señor. En estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, llenos de amenaza, la gente vive sugestionada, tiene con temor, la gente no sale, hermano. Aquí por ahí nosotros nos pegamos la caminada de un lado para otro. Si ustedes fueran de los que viajaran a Guayaquil, es increíble ver que en Guayaquil empieza las 5 de la tarde, 5:30, usted ya empieza los locales cerrados. Ya empiezan a cerrar las puertas. Ni oscurece y usted ve ya está cerrado todo. Lo digo porque yo siempre ando por allá y en el centro comprando. ¿Por qué? Porque la gente vive con temor. ¿Por qué? Por la situación que se está viviendo. La maldad se ha multiplicado y lo único que puede contrarrestar esta maldad tan grande que hay en el corazón del hombre es el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta iglesia de Antioquía, ellos predicaban el evangelio, toda la iglesia ministraba, ellos se animaban unos a otros, hermano, a poder seguir. Por eso es que lo primero que fue era que era una iglesia que discipulaba. ¿Viste la actitud de Bernabé? Lo primero que hizo fue llegar ahí y empezar a enseñar a ese pueblo. Y dice la Biblia que más gente se añadía a esta iglesia que era discipulada. Y no solamente estaban firmes en poder predicar el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino que la palabra del Señor dice que esta iglesia era muy generosa. Era generosa, hermano.
¿Por qué? Porque en aquellos tiempos la iglesia madre, la que estaba en Jerusalén, empezó a pasar por unos momentos muy difíciles. La iglesia estaba pasando por momentos difíciles. Y la palabra del Señor dice que la iglesia en Antioquía, cada uno de ellos recogía según lo que tenían para poder luego mandar a Bernabé y a Saulo llevando lo que ellos tenían. Mira, leo un poquito. En el versículo 27, en aquellos días dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y llevándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, a la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Era una iglesia generosa, una iglesia que estuvo dispuesta a despojarse de lo que ellos tenían, según lo que ellos tenían. Hermano, a veces a nosotros nos pensamos que para poder dar tenemos que tener bastante, tenemos que tener suficiente. No, cada uno de nosotros podemos dar según lo que nosotros tenemos, según los recursos que nosotros tengamos. Cada uno conforme a lo que tenía. El que tiene más dará más y el que tiene menos dará menos. Pero cada uno de nosotros siempre tenemos que separar para la obra de misiones también, hermano, conforme a lo que nosotros podemos dar. ¿Sabes que toda la iglesia de Cristo es una iglesia misionera? Si por ser la iglesia de Cristo una iglesia misionera, es que ahora nosotros estamos acá. La iglesia del centro, la iglesia en Guayaquil se llama Centro Misionero Cristiano Jesús, Nuestra Fortaleza. Porque la iglesia en sí es una iglesia misionera, es una iglesia enviada. La iglesia tiene que ser enviada. Y los que envían es los que forman parte del cuerpo de Cristo. Si el Centro Misionero Cristiano no hubiera sido misionero, nosotros no hubiéramos llegado acá. Si no nos hubieran enviado acá, hermanos, no estuviéramos reunidos ahora aquí, en este lugar, aprendiendo, discipulándonos, adorando, glorificando. Pero no solamente eso, sino también disponiendo nuestro corazón para poder llevar las buenas nuevas de salvación a tanta gente que no conoce. ¿Tú sabes cuánta maldad había hay dentro del corazón del hombre? Mucha. Y seguro que dentro de nuestro corazón también hubo muchas cosas terribles antes de que llegara la palabra de Dios. Muchas cosas malas dentro de nuestro corazón, que si no hubiera llegado la palabra de Dios a tiempo, no sé qué habrá sido de nosotros, de usted que está sentado allí. ¿A qué nos estuviéramos dedicando? ¿Qué hubiera pasado con nuestras vidas? Pero llegó el Señor a nuestras vidas por alguien, por algún Bernabé, por alguno de los predicadores que llegaron a Antioquía, por aquellos que fueron esparcidos por causa de la persecución. Por eso a veces tiene que pasar algo, hermano. Tiene que pasar algo para que nosotros podamos hacer la voluntad del Padre. Porque a veces nos quedamos cómodos, no queremos hacer nada, ya somos salvos por la obra y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ya de ahí cree que estamos bien, con suficiente con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero no es así. Tenemos que ser útil para la obra del ministerio, para ser enviado a predicar la palabra del Señor, porque eso se lo debemos a Dios. Porque solamente así es que ahora podemos estar como nosotros estamos, dándole gloria y honra y alabanza al Señor. Esas eran las características que tenía la iglesia de Antioquía. Una iglesia que formó líderes, hermano. Una iglesia donde desde allí fue donde el apóstol Pablo emprendió su primer viaje misionero. Mira, quiero que nos adelantemos hasta el capítulo 13. Mira, versículo 1. Había entonces, 13:1, había entonces en la iglesia que estaba ¿dónde? ¿Está leyendo?
Ya verán, mira, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había? Profetas, maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que le habían criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando, y Saulo, mira, ahí nomás un ratito, imagínate tú conoces allí a Bernabé y a Saulo, pero ¿y a los otros? Fueron hombres. La iglesia de Antioquía formó unos tremendos líderes y maestros para enseñar la palabra del Señor, porque esta iglesia era una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Pero por qué era llena del Espíritu Santo? Porque ayunaba y oraba. Era una iglesia que ayunaba y oraba. Por eso había un corazón dispuesto para lo que le tocara hacer, hermano. Para lo que le tocara hacer. Ahí se ve la llenura del Espíritu Santo en una iglesia, en una persona, en un creyente. Por eso le llamaron cristiano. Por la llenura del Espíritu Santo, por sus actitudes, por su disposición en el corazón que ellos tenían. No se estaban resistiendo a nada. Líderes bien formados, maestros bien formados, pero estos con un corazón dispuesto a hacer lo que el Señor decía. ¿Cómo vamos a veces a tener un corazón dispuesto? Si no hay ayuno y no hay oración, si cuando se hacen los ayunos y tiempo de oración, no hay. Cuando la iglesia viene a orar, se arrodilla. Creo que no alcanza a pedirle ni por cada uno de los hijos, sino que oran en combo. Señor, te pido por todo mi hijo, amén. Nosotros tenemos que pedir individualmente por todo lo que nosotros deseamos. Y si ya no tenemos más por qué pedir por nuestra familia, entonces pidamos por los que están alrededor nuestro, por la predicación del evangelio. Mira lo que dice la Biblia. Ministrando estos al Señor, ministrar significa servir, ¿no? Todo este grupo que está en el versículo 1 que leímos, dice, ministrando esto al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cuándo fue que se manifestó? ¿Dónde el Señor les habló? ¿Cómo recibieron la palabra del Señor? ¿Cómo recibieron el llamado que tuvo Saulo y Bernabé para ser enviados en la iglesia de Antioquía, hermano? ¿Sabe cuál era la iglesia madre? Era la iglesia que estaba en Jerusalén. Pero esta iglesia de Antioquía es tremenda, hermano, en ayuno y oración y en fidelidad a la obra del Señor. No estaban solamente pensando en que predique la pastora, en que se preocupen solo los diáconos, en que solamente los líderes, en que ellos nomás son los que tienen que hacer. Ay, no, pero pastora, pero si ya por ahí van unos hermanos que son misioneros. Sí, hermano, pero no son uno, es toda la iglesia. Son todos los que tenemos que predicar la palabra del Señor. Y Dios siempre te va a poner a alguien, mira, siempre va a poner a alguien al lado tuyo para que le prediques de Cristo, para que hables del Señor. Siempre. La oración que debe de haber dentro de nuestro corazón es decir, Señor, hoy, envíame a alguien para que yo le hable de Cristo. Cuando estás en tu trabajo que no puedes salir, ¿no? O Señor, o envíame a algún lugar para que hable del Señor. Porque a eso es que es llamada la iglesia de Cristo, a predicar. Pero el Señor habla y le dice, mira, dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? Les impusieron la mano y los enviaron. ¿Sabes algo? De allí, de esa iglesia, es donde empieza, y por título tiene, Bernabé y Saulo comienzan, ¿qué comienzan? Su primer viaje misionero. Es allí donde empieza el misionero Saulo de Tarso. Es de allí donde es enviado. ¿Se resistió? No. ¿Bernabé lo hizo?
No. ¿Sabe qué ellos dijeron? Amén. Los enviaron. Porque así es cuando uno es llamado para poder ser enviado, hermano. Jamás puede resistirse. Jamás puede resistirse a la obra del Señor cuando nosotros somos llamados. Solamente tenemos que decir sí y tenemos que decir amén. Pero toda la iglesia, ¿qué es? Toda la iglesia es misionera. Toda la iglesia es misionera. Así que tanto usted como el que está ahí al lado suyo es llamado para poder ir y predicar la palabra del Señor. Es el mandato. Y recibiréis poder. ¿Para qué se recibe el Espíritu Santo? Para ser testigo. No para tirarnos al piso y levantarnos. Para ser testigo. Y me seréis testigo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí les dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Es para eso. Y luego el mismo Espíritu Santo los escoge para mandarlos de misioneros para que pueda seguirse cumpliendo lo dicho por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que la iglesia de Antioquía era una iglesia donde no solamente predicaban o ministraban los líderes, sino toda la iglesia. Es la única forma de que se podía añadir tanta gente a la iglesia de Antioquía, porque no estaban solamente pensando que uno tenía que predicar, sino que toda la iglesia predicaba, porque realmente esa es la obra. Ahora bien, bueno, sí, pastora, y eso es lo que hace la iglesia de Antioquía. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Eso. ¿Qué estamos haciendo? Pregúntale al que está a tu lado, ¿estás predicando a Cristo? Ahora, si no te dijo nada, dile, empieza en Jerusalén. ¿Sabe quién es Jerusalén? Tu casa. Es tu casa. Empieza en Jerusalén. Tu casa. Y me seréis testigo en Jerusalén. Allí. Amén. Listo, hermano. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Entonces la iglesia de Antioquía era una iglesia que estaba dispuesta a todo con tal de expandir el evangelio a todo lugar, hermano. Y eso también tenemos que hacer nosotros. Padre, te doy gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra, Señor amado. Gracias, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, con el cual, Señor amado, nos has ungido. Cuando tú dijiste y recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, es porque nos has enviado, Señor, con el poder de ese Espíritu Santo con el cual ya nos has dado. Gracias, Señor amado. Gracias, porque es tu palabra, Señor, la que nosotros recibimos para poder empezar a hacer lo que no hemos estado haciendo, Señor. Eres tú el que nos envía, es tu palabra la que siempre nos constriña que tenemos que hacer tu voluntad, Señor amado. No permita que nos comportemos como una iglesia cómoda, Señor, de solamente venir y recibir nosotros, sino poder ir, Señor amado. Tanto pueblo necesitado, tanta maldad en este mundo, Señor, que tu palabra puede traer transformación a esos corazones malos, Señor, así como un día llegaste a los nuestros. Gracias te doy por todo, Padre, pidiéndote que bendigas a tu iglesia, Señor amado, y que tu palabra pueda ser prosperada dentro de sus corazones, Señor. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. El Señor bendiga la vida de mis hermanos.